En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy es un día muy importante, es el día de la Iglesia, más bien es el día del Espíritu Santo y por lo tanto es el día de la Iglesia, es el día de cada uno de nosotros. Por eso con mucha alegría celebramos esta fiesta de Pentecostés, en este tiempo en el que necesitamos que el Espíritu Santo ilumine la vida de cada uno de nosotros, ilumine nuestra sociedad, ilumine nuestro mundo para hacer más de él lo que Dios quiso. Y para celebrar de buena manera, comenzamos pidiendo perdón por las veces que no hemos respondido a ese mundo como Dios lo quiso. Por eso decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Gloria. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Gustan sentarse? Agradecemos y pedimos en este día por las familias Saucedo Martínez, el sector de la 2 de la parroquia, que coordina Javier Ramos, el grupo de dinámica de encuentros matrimoniales, los celadores de la Cofradía del Santo Niño de Atocha. Agradecemos a los patrocinadores Taller Nachito, Enderezado y Pintura, Frenos y Servicios La Paz, Autoeléctrico Gil, Mofles Víctor, Taller Alvarado, Servicio Eléctrico Industrial, Depósito Aguirre, Abarrotes RM,
Panadería Dani, Papelería Florida, Panadería Volcán, Pensión San José, Mariscos Puerto Peñasco. También el día del mes de María lo toma la familia Hernández Ayavar. Pedimos por Consuelo Amaro, por la familia Amaro Roldán, por Efraín Bañuelo, Sara Benítez, hermanos Benítez González, Enrique Cervantes, por Nazaret Martínez en sus 40 días de nacida, familia Sánchez Muñoz, Rubalcaba Benítez. También vamos a pedir por nuestros fieles difuntos, en las misas gregorianas de José Manuel Reyes, de Cruz Bañuelos, de Concepción Marta Sánchez, Luis Lozano, Soribán Nájera, en los novenarios luctuosos de Gustavo Alatorre, Sibarú Jicotencat Rosales, María Guadalupe Muñoz, Gilberto Gómez, José Rodríguez, Rosa de Santiago Contreras. También eterno descanso de Francisca Mata, Juan José Crespo, Beatriz de Santiago, Felipe Crespo, Marta Galván, Felipe Orozco, Rubén Orozco, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día del Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Ponto y Asia, Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Del Salmo 103 respondemos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya.
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, pasa en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Si tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Todos nuestros pecados. ¿Gustan sentarse un momentito? Pues qué alegría llegar a esta fiesta de Pentecostés. En cierto sentido lo empezábamos hace 90 días, aquel miércoles de ceniza, y toda la cuaresma no se entiende, por supuesto, sin el Triduo Santo, y esa resurrección de Cristo no se entiende sin el envío del Espíritu Santo. Y es que son parte de una misma realidad, que es la realidad de Dios que se va dando, que se va mostrando, y de Dios que sobre todo quiere llevar a plenitud su obra, y su obra maestra es el ser humano. No lo perdamos de vista, de verdad. Somos la gran obra de Dios. Qué maravilla es, como fíjense, hay un parteaguas en la historia. Se dice que el ser humano comienza a hacerlo desde hace aproximadamente 60,000 años. Es la edad aproximada del ser humano. Hay antropólogos muy reconocidos que dicen que comenzamos a ser seres humanos cuando tuvimos 3 características. La primera característica es juntar estos 2 dedos, el pulgar y el índice. Esa es una característica para ser ser humano. La segunda característica es el sepultar a sus muertos. Y la tercera característica es el sentido de familia, todo en la misma especie, porque hay seres vivos que sabemos tienen sentido de familia, algunos animalitos, ¿verdad? Hay quien tiene sentido de enterrar a se muere alguno de la especie, pero juntar las 3 solamente el ser humano. Cuando pudo juntar estos 2 cuando pudimos comenzar a utilizar herramientas y se comenzó el desarrollo de la persona. Y fíjense, si nosotros vemos esto y si vemos todavía, volteamos más atrás en la historia y vemos la historia pues de todo lo que existe, de todo lo material, pues nos remontamos no a miles de años, sino a millones de años. ¿Sí? Lo interesante pues es que cuando comienza el ser humano es apenas hace 60,000 años. Y apenas, todavía muy poquito, hace apenas 2021 años, hay un parteaguas en la historia, hay un antes y un después. Estamos ahora, iniciamos esa plenitud del tiempo. Cuando Dios vio maduro el tiempo, entonces cuando Dios decide entrar en la historia del ser humano y asumir la naturaleza humana. Por eso es un día, decimos, todo esto es un día muy importante porque estamos ya desde entonces en el tiempo de Dios. Todos los pueblos, todas las razas, solamente un pueblo llegó a ser monoteísta, uno, ¿verdad? Teos, Dios. Sin embargo, todos los pueblos eran politeístas porque ellos creaban a sus dioses. Es precioso ver cómo la historia de cada pueblo originario tiene sus dioses. Si un pueblo era guerrero, pues por supuesto que tenía el dios de la guerra. Si un pueblo era sedentario, era agricultor, por supuesto que tenía el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios o la diosa de la tierra, de los granos, etc. Pero solamente hubo un pueblo que no creó a sus dioses, sino que Dios le fue enseñando que es Dios quien crea al hombre y no el hombre quien crea a Dios. Y ese pueblo fue el pueblo judío. Por eso Dios va preparando una historia con mucho tiempo, le va dando al ser humano su espacio, su libertad para desarrollarse. Y cuando llega esa plenitud del tiempo, es cuando Dios, el Hijo de Dios,
asume la naturaleza humana. Y decimos nosotros que es un lapso de 33 años. La tradición nos dice que 33 años vivió nuestro Señor. No sabemos si 32, si 35, etcétera, pero 32, 33 años aproximadamente, más los 9 meses de gestación. ¿Sí? Ya con la naturaleza humana. Es Dios quien se abaja y se mete y asume esa naturaleza humana. Y después de 33 años, es decir, hace 1986, 87 años, cumple su misión en la tierra, después de predicar, después de anunciar el reino, después de darle sentido a la existencia humana con su muerte y resurrección, regresa a su trono. Pero regresa ya con la naturaleza humana inscrita y se da el mayor intercambio de la historia, que es Dios que asume mi naturaleza, pero cuando llega al cielo me envía su Espíritu. Y por eso el Espíritu Santo es tan fuerte el amor que hay en Dios Padre y Dios Hijo, que el amor de entre ellos es una tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos envía la plenitud de su amor. Y por eso lo celebramos en Pentecostés. Por eso es un parteaguas. Es un antes y es un después. Por eso este domingo de Pentecostés es tan importante para nosotros, porque entonces se da ese santo intercambio y comienza la historia de Dios en plenitud, pero en la historia humana. Por eso es el tiempo de Dios y es el tiempo de la humanidad. Por lo tanto decimos es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de cada bautizado que participa y en el cual habita la Santísima Trinidad. Qué maravilloso, pues, es esta fiesta, porque entonces comenzamos esa historia. Recordar que estamos en el tiempo de Dios y que más aún no solamente estamos en el tiempo de Dios, sino que el tiempo de Dios es nuestro y por eso cada uno de nosotros nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que nos corresponde es vivir como tales, es vivir como personas valientes, que tienen el Espíritu de Dios. Porque ser cobardes es muy fácil y no se necesita el Espíritu de Dios. Más aún, la cobardía no va con el Espíritu de Dios. Gente que, según el tamaño de su cobardía, es el tamaño de su arma, no es de valientes, es una cobardía. Gente que asume su responsabilidad ante la vida, ante las circunstancias, eso es de valientes. Gente que a pesar de lo que ve, cree, espera, ama, eso es de valientes. Por eso respondamos al tiempo de Dios. Y respondamos al tiempo de Dios como Dios lo hizo. ¿Sí? Por eso este día es un día muy importante de veras de recobrar la esperanza, de recobrar y de empoderarnos de nuestra propia vida. Por eso el tiempo de Dios no es solamente el tiempo de la humanidad en general, es el tiempo de mi persona, es el tiempo de mi humanidad, es el tiempo de entonces decidir qué hacer con mi vida y decidir buenas cosas, porque no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios, es un templo vivo del Espíritu. Y entonces quitemos ese pecado. ¿Cuál fue el asumir tu vida? Es quitar el pecado. El asumir tu responsabilidad es quitar el pecado. El forjar algo mejor de ti y diario realizar una mejor versión de ti es quitar el pecado. Y por supuesto eso nos debe llevar a la fraternidad, a la solidaridad. Fíjense cómo nos narra que nos sabemos nosotros que cuando fuimos creados fuimos perfectos y estábamos en un estado de gracia y de santidad. Y todo era perfecto. Hasta que el ser humano no asumió su vida, dejó todo de ser perfecto y comenzó el pecado. Y el Génesis tiene una metáfora muy bonita, tiene un ejemplo muy bonito, una figura. Fíjense cómo narra el Génesis que comenzó el pecado. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del fruto prohibido? ¿Cómo comienza?
dice que pues ya Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Entonces, cuando comen, llega Dios con Adán. ¿Y qué le dice? ¿Qué pasó? ¿Y Adán asumió su responsabilidad? No, no dijo, yo hice esto. ¿Qué dijo? La mujer. Cuando Dios va con la mujer, va con Eva, ¿Eva asume su responsabilidad? No. ¿Qué dice? La serpiente. ¿Sí? Y así puede pasarnos. ¿Qué hiciste de tu vida? Es que mi mamá, es que mi esposa, es que mi hijo ese que me saca canas verdes, padre, es que mi suegra, es que el gobierno, es que los malos, es que los buenos. ¿Y tu vida? ¿Cuándo asumiste las riendas? ¿Cuándo luchaste por tu vida? ¿Qué es lo más grande que tienes? ¿Sí? Por eso aprovechemos este día de Pentecostés de veras para recordar que estamos en ese tiempo de Dios, en ese tiempo maravilloso del tiempo de Dios, que también es el tiempo de cada persona y el tiempo de la humanidad. Que esa sea nuestra oración en este día. Y también hoy nos acompaña un equipo de fútbol que vamos a bendecir sus uniformes. Pues de veras, jóvenes, asumen su responsabilidad y recordar que un equipo de fútbol o el equipo de una familia o el equipo de cualquier deporte o el equipo incluso de una empresa, pues es muy interesante el pasaje que escuchamos de Pablo, que escuchamos en la segunda lectura. Dice que hay diferentes carismas, que hay diferentes dones, que hay diferentes servicios, diferentes actividades, pero el Espíritu es el mismo. Tengamos claro el objetivo. O tengamos claro el objetivo de un equipo, sea mi familia, sea mi equipo de deporte, sea un coro. Si tenemos claro el objetivo, con esas diversidades es como se construye una gran unidad. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando se realizó aquel Concilio Vaticano II, él era cardenal, y él decía es que la verdad es sinfónica. Es decir, es un conjunto de diferentes sonidos que realizan una melodía. Así debe ser la familia. Somos diferentes, pero realizamos una sinfonía. Así debe ser un equipo de deporte, así debe ser un coro, así debe ser una comunidad. Fíjense cómo los discípulos hoy estaban temerosos y todos los entendieron, porque uno fue el mensaje y a todos les cayó el mensaje. Y también la tarea grande que tenemos hoy es, ¿qué mensaje es el que puede unir la humanidad en torno a Dios? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? ¿Cómo estoy viviendo, creo humanidad? ¿Cómo estoy trabajando, hago humanidad? ¿Cómo estoy actuando, hago humanidad o no? ¿Edifico la humanidad o no? ¿Edifico mi comunidad o no? ¿Edifico mi iglesia o no? Y entonces ahí está la gran tarea pues personal, pero que tiene una repercusión también comunitaria. Bueno, estos pobres muchachos yo creo nunca van a misa, ya se aburrieron del sermón, yo también, no se crean. Vamos a cortarle aquí con el sermón. Seguimos pues en estamos pues dentro de esta fiesta tan hermosa de la Santísima Trinidad. Fíjense, estamos en nuestro docenario de la parroquia, comenzamos el miércoles pasado, llevamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estamos en el quinto día de 12. Es muy interesante cómo exactamente a la semana, a los 8 días, después de la fiesta de Pentecostés, viene la fiesta del más grande misterio de amor, que es el ser de Dios, cómo es Dios, que se revela y que se muestra, y es la Santísima Trinidad. Nuestra parroquia pues es esa realidad, con otras palabras, se llama Divina Providencia, ¿verdad? Por eso estamos pues en esta fiesta, por eso nosotros no es simplemente Cuaresma y Pascua, sino que se alarga una semana más con la fiesta de Dios, del ser de Dios, el gran misterio que se revela, que se da y se muestra pues como amor en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, pues agradecer a todas las personas que siguen colaborando y que siguen sobre todo abriéndose al amor del misterio, al amor del misterio de Dios,
que se da y que se nos ofrece, y que hoy nos regala lo más grande que tiene, que es el amor de sí mismo, es el amor del Padre y del Hijo, que se desborda y se derrama también sobre cada uno de nosotros y nos construye cada día como sus templos vivos. Démosle gracias al Señor. Los invito a que nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse, pasamos al ofertorio. De pie, por favor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu Hijo. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu Iglesia que peregrinamos en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto, a nuestro obispo Sigifredo, nuestro obispo emérito Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo de Pentecostés, cuando derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todos nosotros. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo traen? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos la oración por la lluvia. Dios Todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida, conceda a nuestros campos la lluvia necesaria, a fin de que, asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a bendecir los uniformes. De haber sabido que eran del París, no los bendecimos, ¿verdad? Como si fueran de las Chivas, pues esos no se bendicen, ¿para qué? No, miren, se les puso un escudo muy bonito, que es el escudo de la diócesis. Otros no lo alcanzan a ver, pero este escudo es el escudo de la diócesis. A estos uniformes. Es importante recordar, pues, que ¿quién es? Del Madrid, no, ya valió. Bueno, no, pero es importante recordar que es muy fácil tener disciplina, es difícil tener disciplina. Cualquier cobarde, como decíamos en la homilía, disciplinado. Cualquier cobarde puede vender droga para que se le seque el cerebro a mucha gente y disfrutan un momento y arruinan la vida suya y arruinan la vida de su familia. ¿Cuánta disciplina se requiere para dominar un deporte, para dominar un instrumento? Se requiere. Eso lo solamente los valientes. Por eso construyamos un mundo mejor a través del deporte, a través de la música, a través del estudio. ¿Sale? Te pedimos, Señor, que bendigas estos jóvenes y estos uniformes por medio de los cuales quieren experimentar tu presencia en medio de su vida ordinaria, sobre todo en el esfuerzo que se hace y en la competencia sana deportiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá para la otra se traigan unos de la América, por favor, ¿eh? Bueno, los del Cruz Azul ahorita andan muy hinchados, pero así les pasa cada año, desde hace 20 y tantos, ya los veremos, ¿eh? No se crean, que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de habernos encontrado con el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, buena semana a todos. Gracias al coro que nos visita. Dios los bendiga.